Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Rosa Lafuente, soy psicóloga y soy especialista en el trastorno obsesivo-compulsivo. Trabajo en Vitoria, tengo consulta en Vitoria. Y bueno, no sé si me conocéis o no me conocéis, hay alguna cara conocida, pero la mayor parte de la gente no os conozco, como cual, bueno, voy a ser bastante breve. Y voy a empezar a explicar lo que es el TOC, una breve definición, ¿no?, de lo que es el TOC. Me imagino que si estáis aquí es porque, bueno, de alguna manera sabéis o estáis interesados en el tema. Y bueno, este trastorno, el trastorno obsesivo-compulsivo, en principio es un trastorno de ansiedad que está caracterizado por dos elementos básicos, como su nombre indica, ¿no?, que son las obsesiones y las compulsiones. Las obsesiones son pensamientos, son imágenes, ideas que aparecen en la persona que padece este trastorno, y son pensamientos que, a diferencia de un pensamiento que puede aparecer en cualquier momento en cualquier persona, estos pensamientos se instalan en la mente de la persona y le causan un gran malestar, ansiedad, culpa. Para poder reducir este malestar, lo que hace la persona con TOC es echar mano de la compulsión, ¿vale? Por eso es obsesión-compulsión. La compulsión es una conducta repetitiva, que puede ser también mental, la cual sirve para reducir este malestar. Pero es una ecuación que funciona a corto plazo, parece que sí, que se reduce el malestar, pero a medio o largo plazo el malestar cada vez es mayor, y la necesidad de hacer la compulsión también, con lo cual lo que en un primer momento parece que es la solución, en realidad no lo es, ¿no? Es como un drogadicto. Al final muchas veces se compara las obsesiones y compulsiones como una droga, ¿no? La droga sería la compulsión, porque la persona no puede dejar de tomar la droga, como no puede dejar de hacer la compulsión, y cada vez necesita de más, ¿vale? Bueno, ahora seguidamente vamos a mostraros un vídeo de, no sé si conocéis a Ro Vitale, ¿os suena? ¿No os suena? Vale, es una cantante argentina, bastante famosa, que padece TOC desde hace años, y bueno, quiero que conozcáis su testimonio en primera persona. Bueno, ¿qué os ha parecido? Bien, ¿no? Bueno, además hay cosas en el vídeo. Por ejemplo, cuando comenta lo del trastorno silencioso, ¿no?, es otra de las maneras que se conoce a este trastorno, ¿no? ¿Por qué es silencioso? Porque, pues eso, la gente se siente avergonzada de lo que siente, de lo que piensa, de lo que hace, y lo mantiene en silencio, que es un grave error, porque lo que hace es que cuando acude a nuestras consultas, pues el promedio de años igual son entre 7 y 10 años, ¿no?, con lo cual el TOC se ha cronificado y es mucho más difícil de tratar. También este trastorno se le conoce con el nombre de trastorno también de la eterna duda, porque el paciente que padece este trastorno tiene siempre dudas, duda de todo, ¿no? Es la duda constante, duda de si se ha contagiado de SIDA, si ha cerrado la puerta, si puede ser un asesino, si es homosexual, siempre hay una duda constante. Hay algo importante que han dicho la psicóloga, que es las manías. No sé si lo habéis escuchado bien, que a veces se confunde con manías, ¿no? Y realmente una manía, por eso hay veces que mucha gente dice, yo tengo todo, pues yo tengo todo separados colores, yo tengo todo, y eso no es todo. O sea, entonces a veces se frivoliza con el todo, cuando realmente no lo es. Por ejemplo, ahora cuando, no sé si habéis visto la obra de teatro de TOC, la de Toc Toc, que ahora, no sé si está ya la película, va a estar ya en breve, creo. Pues cuando, por ejemplo, salen entrevistando a la gente, cuando salen de ver la obra, pues muchas veces, o sea, muchas personas, ¿no?, pues cuando se entrevistan dicen, yo también tengo todo, yo también tengo todo. Entonces, bueno, se está frivolizando bastante, ¿no?, de alguna manera. Y la manía es algo que lo hacemos todos, cualquier persona, nosotros tenemos manía, pero no hay una obsesión, un pensamiento previo que me obliga a hacer esa manía, ¿no? Mientras que en el TOC sí hay un pensamiento que me obliga, que estoy obligado a hacerlo, con lo cual no tiene absolutamente nada que ver una manía con la compulsión, con el TOC. Vale.
Bueno, esto es un poquito a grandes rasgos, quería que vierais el vídeo, ver un poco en primera persona lo que es el TOC, la definición. Y ahora quiero explicaros el TOC con dos casos prácticos, casos que yo tengo en mi consulta. Son dos tipos de TOC que realmente no aparecen en los libros de psicología, o aparecen igual ahora sí, pero hasta ahora no han aparecido, ni se habla de ellos, pero que cada vez nosotros, los terapeutas, en consulta, los vemos cada vez muchísimo más. Vale. Son el TOC supersticioso mágico, no sé si habéis escuchado hablar de este tipo de TOC, y el TOC que se conoce también como fobia de impulsión o TOC a hacer daño. ¿Vale? Estos dos tipos de TOC comparten algo, tienen algo en común, que es que en los dos casos el paciente, la persona que lo padece, siente un gran amor hacia sus seres queridos. Precisamente este amor desmedido hacia el ser querido hace que de alguna manera desarrollen este tipo de TOC, ¿no? En el primero, en el TOC hacer daño, hay un miedo que es miedo a perder el control. Entonces, la persona piensa que puede perder el control y que puede hacerse daño a sí mismo o a la gente que le rodea, sobre todo a los seres queridos, a su madre, a su padre, a hermanos, a sobrinos, sobre todo a la gente que está más cercana a ellos, ¿no? Pueden ser también amigos, pero sobre todo suelen ser pues, familiares, ¿no? Entonces, ante este miedo, pues hay una serie de conductas que realizan, ¿no? Diríamos que en el TOC de hacer daño a otros, el pensamiento obsesivo puede ser variado, puede ser incluso una palabra, que es mátala. O sea, de repente llega a la mente de la persona la palabra mátala. Por ejemplo, mátala o mátalo, ¿no? De repente llega así, ¿no? Entonces, claro, ese pensamiento asusta a la persona, ¿no? Puede ser incluso una frase, es decir, y si matara, y si llegara a matar a mi madre, o si llegara a matarme a mí mismo, o incluso pueden aparecer la imagen de cómo estamos asesinando con un cuchillo pues eso, a nuestra madre, a nuestro padre, Entonces, este tipo de pensamientos, de imágenes, causan un malestar tremendo a la persona que lo vive, ¿no? Porque de alguna manera dice, bueno, ¿cómo puede ser que yo esté pensando esto precisamente cuando yo quiero tanto a mi madre, a mi padre? ¿Cómo puede ser, no? Entonces, ante este tipo de pensamientos, las compulsiones que realiza la persona suelen ser de diferente índole, pero sobre todo suelen ser conductas de evitación. Es decir, se evita, por ejemplo, tener cuchillos cerca para no sea que te dé la tentación y cojas el cuchillo y se lo claves a alguien o a ti mismo. Cuchillos, tijeras, incluso estar a solas con las personas queridas. Se intenta siempre estar con alguien, acompañado, para no estar solo. Más cosas, bueno, por ejemplo, dejan de ver las noticias, por si aparece una noticia de asesinatos o de crímenes, o leer. Dejan de hacer una serie determinada de cosas para evitar que aparezcan estos pensamientos. Vale, entonces, en terapia, bueno, hay diferentes tipos de terapia que se están utilizando, pero realmente la eficaz y la que está dando resultado es la terapia cognitivo-conductual. Es decir, para el TOC, por mucho que hablemos, por mucho que contemos, si no hay una terapia tipo cognitivo-conductual, poco vamos a hacer, porque los pensamientos, las obsesiones no se van a ir, ¿no? Incluso a veces es hasta contraproducente. Entonces, como os he comentado, la terapia sería cognitivo-conductual, ¿vale? A nivel de cognición, de pensamiento, lo que intentamos hacer ver al paciente es que porque tú pienses algo no quiere decir que por pensar vaya a pasar. Tú puedes pensar que quieres matar a tu madre, pero no tiene por qué pasar, ni tampoco lo vas a hacer, ni te tienes por qué sentir culpable, ¿no? Porque la persona cuando viene a consultar siempre su primer pensamiento, su primer sensaciones son de decir, me siento muy culpable, me siento mal porque soy una asesina, puedo ser una asesina, un asesino por sentir esto, ¿no? Y se le hace ver que no es así, que para nada es así. De hecho, se le explica que de los 70.000 pensamientos que se dice que tenemos diarios, la mayoría son intrusivos, son negativos, con lo cual lo normal es tener este tipo de pensamientos. Claro, lo que no sería normal es no tenerlos. Se dice que el 90% de la población tenemos pensamientos intrusivos negativos, ¿no? Pero mientras que cualquiera de nosotros, aunque parezca, quien ha dicho a veces, yo mataría a tal, pero no pasa nada, el pensamiento está, pero no se le da mayor importancia. Sin embargo, la persona que tiene este tipo de TOC le da una importancia
desmesurada, lo carga de emoción al pensamiento, y es donde aquí empieza eso, el pensamiento, la obsesión y la conducta compulsiva. En terapia también se lleva a cabo un tipo de exposición. Bueno, ahora lo vamos a ver también en un vídeo, pero bueno, primero comentaros eso a nivel cognitivo. Se intenta hacerle ver a la persona eso, que no pasa nada por pensar, que podemos pensar, pero pensar no tiene que ver con actuar, son cosas totalmente diferentes, ¿no? Eso a nivel cognitivo. A nivel conductual, el tratamiento de elección es la EPR. No sé si habéis escuchado la EPR, ¿vale? Que son exposición con prevención de respuesta. O sea, en toda terapia que se haga con TOC tiene que haber EPR. Si no hay EPRs, difícilmente la persona va a poder solucionar el problema. Entonces, la EPR es exposición con prevención de respuesta. ¿En qué consiste? Se expone al paciente a lo que teme. Se va exponiendo al paciente a lo que teme. Esta exposición siempre se hace de menor a mayor nivel de intensidad. No puedes exponer a una persona que tiene miedo al cuchillo a decirle toma el cuchillo y agárralo, por ejemplo. Entonces la exposición siempre va a ser de menor a mayor nivel de intensidad, y hay veces que se empieza con exposición en imaginación, ¿no? La exposición se hace en imaginación y luego ya pasa a ser exposición en vivo. Entonces, ¿qué tipo de exposiciones podemos hacer? Pues hay muchas. Por ejemplo, que escriba X veces la palabra mátala, que la grabe la palabra y que luego la escuche. Se le puede exponer eso a que esté con un ser querido a solas. O sea, todas estas cosas que teme y que no hace, se le va exponiendo para que las haga, ¿no? Incluso, por ejemplo, en este tipo de TOC, el miedo a perder el control con uno mismo sería, por ejemplo, una exposición de asomarse al balcón, ¿no? Para ver que no pasa nada, que no se va a tirar ni nada de nada. En consulta también llevamos a cabo un tipo de exposición que es bastante, esta sería ya de las últimas porque es de las que más cuesta hacer, ¿no? Que sería, se les pone al paciente a que coja un cuchillo, se empieza siempre con un cuchillo pequeño, luego con cuchillos más grandes, y lo que hacemos es que nos ponga el cuchillo en el cuello al terapeuta, ¿no? Para que vea que, bueno, que aunque el nivel de ansiedad va a ser alto, va a ir disminuyendo el nivel de ansiedad, y aunque en principio esos pensamientos estén ahí, poco a poco van a cobrar menos importancia y no va a pasar absolutamente nada. Os voy a mostrar un vídeo en el cual una paciente con este tipo de TOC acude a terapia y la terapeuta hace este tipo de exposición con ella. Vale, os dais cuenta cómo ha sido la exposición, ¿no? Cómo iba poco a poco, de igual un cuchillo más pequeño, un cuchillo más grande, ¿no? Pero cómo le ha hecho ver realmente que porque le ponga el cuchillo en el cuello no va a hacer nada, porque no va a matarla, ¿no? Entonces, muchas veces el paciente dice, es que, ¿y si soy un psicópata, no? Y realmente, lo ha dicho también la chica, la psicóloga, que todo lo contrario, o sea, jamás. O sea, la diferencia entre un psicópata y una persona que acude a consulta con este tipo de TOC es que un psicópata no va a consulta, no se siente mal por esos pensamientos, los hace y ya está, pero lo último que hacen es ir a consulta, ¿no? Entonces, bueno, como veis, pues esta terapia, de hecho, bueno, la chica no ha seguido mostrándose el vídeo, pero bueno, parece que eso, que poco a poco va mejor, se va encontrando mejor, y lo que dice también la psicóloga, ¿no? Que el pensamiento puede estar ahí, pero lo que tenemos que hacer es, para disminuir ese pensamiento, es dejar de hacer esos rituales, esas compulsiones, exponernos esos miedos, para que poco a poco, ¿no?, los pensamientos vayan disminuyendo, ¿no?, y más este tipo de pensamiento. Vale, bueno, pues este tipo de TOC, como os he dicho, lo que caracteriza, una de las cosas que caracteriza es eso, sentir tanto amor hacia los seres queridos hace que nos lleguemos de alguna manera a obsesionar y tengamos miedo a que podamos hacerles algo a ellos, ¿no? El segundo tipo de TOC que quiero hablaros hoy, el TOC supersticioso mágico, también comparte eso. Los pacientes sienten un amor desmedido por el ser querido, pero aquí el miedo ya no es a hacer daño al ser querido, sino que el miedo es a que le pase algo malo al ser querido, ¿vale? Que puede ser una enfermedad incurable, que tenga un accidente, muerte, siempre son cosas negativas, que pueda pasar algo negativo. Y también siempre es a los seres queridos, no suele ser a un desconocido, no, aparece con las personas que más se quieren, ¿no?
Los pensamientos que pueden aparecer, por ejemplo, si en el otro tipo de TOC aparecía la palabra mátala, aquí aparece la palabra muerte. Muerte, sida, cáncer, Lucifer, pensamientos de ese tipo, palabras de ese tipo. Y frases como, ¿y si les pasase algo a mi madre? ¿Y si le pasase algo? En este tipo de TOC, en la parte cognitiva, la parte de conocimiento, la parte en la que intentamos hacerle ver la irracionalidad del pensamiento, la verdad que cuesta bastante más, porque por mucho que a una persona le digamos que es cierto, en la vida todo es posible, pero que las probabilidades que hay de que por pensar algo vaya a ocurrir, pues sabemos que por mucho que una persona haga un ritual determinado, por eso no va a dejar de pasar algo malo, ni va... Pero es complicado hacérselo ver al paciente, porque sabiendo y teniendo en cuenta que sí, que puede ser así, siempre te dice, ya, pero si hay un mínimo de probabilidades, no me perdonaría nunca el que no haya hecho un ritual y que eso conllevaría a que le pasase algo a mi madre, a mi padre, ¿no? Entonces, es complicado a nivel cognitivo que la persona pueda entender y pueda dejar de hacer los rituales. De hecho, dicen, es que un día dejé de hacer el ritual y pasó tal cosa. Dices, bueno, quizás es que este día estabas atento a todo lo que pasaba y cualquier cosa ya la cogiste como, claro, no he hecho el ritual, ¿no? Pero es muy posible que el día que has hecho el ritual también pasara algo, pero no te diste cuenta, ¿no? Es como cuando una persona deja de fumar y ve a todo el mundo en la calle fumando, ¿no? Si te centras en una cosa, al final es lo que ves. En este tipo de TOC se suele empezar en la parte conductual, con las exposiciones. Y se suele empezar exponiendo al paciente al pensamiento. Es decir, les pondríamos a la palabra, por ejemplo, muerte, porque esa palabra para esa persona tiene un significado muy negativo, tiene un significado con una emoción muy negativa, ¿no? Entonces empezaría pues, exponiéndole a que repitiera X veces durante X días. Las exposiciones sí que tienen que ser, yo siempre digo a mis pacientes, las exposiciones tienen que ser constantes. No sirve de nada que en terapia hagas la exposición si luego no lo haces en casa. Si habéis escuchado en el vídeo, decía que tenía que leer la historia, la chica, creo que era 1 hora al día, y es lo ideal, todos los días 1 hora, cuanto más nos expongamos, mejor. Entonces en este caso se les pone al paciente a la palabra muerte, sida, cáncer, este tipo de palabras, ¿no? Cuando esa palabra va perdiendo ya, no tiene tanta fuerza, tanto contenido emocional, se pasaría ya a la exposición imaginada o exposición en vivo, ¿vale? Entonces aquí lo que haríamos es, de alguna manera, unir el pensamiento con el ritual que haga. Los rituales que pueden hacer las personas con este tipo de TOC son múltiples, o sea, aquí puede ser desde pues, cerrar la ventana X número de veces, a vestirse de una manera determinada, contar X veces o repetir una palabra X veces, repetir la palabra vida en contra de la otra palabra muerte. ¿Qué más? Pues dar limosna, por ejemplo, ante el miedo que pase algo, pues dar limosna, o entrar en iglesias, santiguarse. Bueno, hay infinidad de rituales que se suelen hacer, ¿no? Incluso, pues, por ejemplo, apagar la televisión en un canal determinado que nunca tiene que ver, por ejemplo, con, yo qué sé, con el nacimiento de su sobrina, no tiene que ver con si ha nacido el 14, yo qué sé, de enero, pues no puede ser ni en 1 ni en 4. Puede ser infinidad de rituales que hay en este tipo de TOC. Entonces, como os he comentado, la exposición primero iría encaminada a la palabra en concreto, y después ya juntaríamos lo que es la palabra con la exposición a la acción. Si la persona, su ritual es cerrar la ventana 20 veces, lo que haríamos es, vale, te expongo ahora a la palabra muerte y vas a cerrar la ventana, pero no la vas a cerrar 20 veces, sino que igual lo que hacemos es cambiar el ritual. Pues en vez de hacerlo 20 veces, lo haces 10. O lo que podemos hacer también es posponer el ritual. Es decir, aunque aparezca esa palabra, vas a tardar 5 minutos, 10 minutos en hacer el ritual. La idea siempre es que al final la persona pueda abrir la ventana normal, o cerrar la ventana sin tener que hacer ningún tipo de ritual. Entonces, poco a poco, ocurre como en el otro tipo de TOC, como en todos los tipos de TOC cuando hacemos exposiciones, ¿no? La persona se va habituando
al nivel de malestar que siente por tener esos pensamientos, y va viendo que puede realizar cualquier tipo de conducta o puede exponerse a cosas que antes no se exponía, con un nivel de malestar cada vez menor, ¿no? Se trata sobre todo de, por ejemplo, en conductas de evitación que haga. Por ejemplo, si evita, una de las cosas que se suele evitar en este tipo de TOC, por ejemplo, es, yo he tenido pacientes que evitaban leer las esquelas, porque por leer las esquelas pensaban que ya iba a pasar algo malo, ¿no? O sea, ese temor a la muerte. Por eso hablamos de exponer primero esas palabras, muerte, cáncer. También tiene que ver mucho con nuestra sociedad. En nuestra sociedad todo lo que es muerte se ve como algo negro, como algo, ¿no? Entonces influye mucho. O, por ejemplo, ellos evitan ir a cementerios, pasar por cementerios, o estar cerca de una persona que tenga cáncer o tenga una enfermedad o SIDA, o ir a un hospital. Entonces, exposiciones también que se harían es exponerle a que esas cosas que evita las vaya haciendo poco a poco, ¿no? Si os dais cuenta, en estos dos tipos de TOC y en todos los TOC que hay, la variable fundamental, lo que predomina en todos es el miedo. O sea, es miedo. O sea, miedo a una cosa, miedo a otra, pero siempre es miedo. Entonces, la manera de poder acabar con el miedo, que siempre, pero me da igual, no en el TOC, sino en general, es enfrentándote a él. O sea, hay que enfrentarse al miedo. Y las exposiciones, las EPRs, son la manera, la forma adecuada de que una vez que te hayas expuesto a tus miedos, te hayas enfrentado a ellos, pues el miedo va a ir desapareciendo, ¿no? Esa es la idea. Cuando se habla de, quiero recalcarlo para que me entendáis, lo de la exposición con prevención de respuesta, exposiciones, me expongo a mis miedos, y la prevención de respuesta, ¿qué es? Prevengo la respuesta de compulsión, de ritual. Es decir, yo me expongo a lo que temo, pero no hago el ritual. Porque si me expongo y hago el ritual, no conseguimos nada, ¿vale? Eso sería un poquito la idea que quería transmitiros, un poco lo que es la definición y un poco los dos tipos de TOC que bueno, me parecen que son bastante, bueno, son curiosos en sí, pero, y además estos tipos de TOC se le conoce con el nombre también de, son los TOC puros, no sé si habéis oído hablar. Son TOC puros porque en principio no hay conductas compulsivas como tal, que sí que las hay, pero hay sobre todo rumiación mental. Entonces la rumiación mental, aparte que en los tipos de TOC que hay rumiación mental, el TOC se agrava muchísimo y en muy poco tiempo, es más difícil de tratar, sobre todo si no se conoce bien el TOC, y también de que los familiares o las personas que estén a su lado lo puedan ver, porque una conducta tipo lavarse las manos lo pueden ver o cerrar la puerta, pero este tipo de TOC, si tú estás rumiando, no tiene por qué darse cuenta, ¿no? La gente, de hecho, en los colegios muchas veces no se diagnostican TOCs porque realmente no saben qué es TOC. Puedes diagnosticar a un niño con un problema de atención, cuando en realidad no es que no haya atención, es que está haciendo la rumiación. Entonces, es muy importante también educar en los colegios para que vean que puede ser así, ¿no? Que hay muchos TOC que no se ven a simple vista, que no es algo que podamos ver, ¿no? Y bueno, en principio esto es lo que quería así comentaros a grandes rasgos. Si queréis ahora preguntarme o que queréis alguna cosa saber. En este último tipo que has comentado, si por ejemplo se da un fallecimiento de un padre o una madre ya mayor, sí, no teniendo resuelto el duelo, luego es, entiendo, complicado, no tiene por qué. Sin haber tenido resuelto el... Sí, claro. El TOC. Eso es. Bueno, a ver, yo siempre... Puede haber un momento como de, bueno, ya se ha cumplido mi temor y no sé. Ya, claro, depende en el momento, ¿no? Porque sí que suele ocurrir a veces que ha pasado la casualidad esa de que un día no hizo el ritual y murió, pero ya no murió un familiar, sino murió, a mí me ha pasado en consulta, murió un amigo de un amigo, pero ya, pero es que... Entonces, claro, depende en el momento. Posiblemente si no está haciendo terapia y ha seguido el ritual, como siempre, o bueno, si sigue en terapia, si está haciendo el ritual, pues bueno, ha muerto, porque tiene que pasar, de hecho pasa, ¿no?
Sí que normalmente, posiblemente, sí que haya un componente en el cual diga, bueno, es que igual no lo hice tan bien como lo tenía que hacer, y entonces por eso ha muerto, porque el TOC siempre se agarra a cualquier cosa, o sea, aunque haga el ritual, evidentemente el TOC va a decir, ya, pero no lo has hecho del todo bien, o no, y sí que el duelo sería sería más difícil porque hay un componente de culpa, entonces sí, seguramente. Sí. Aparte de las terapias que estás hablando conductuales, que les lleváis a asumir el miedo mediante esa acción, ¿no? Sí. Hay algunas terapias más, porque claro, yo sin saber nada del tema, lo que veo que es un trastorno, porque yo puedo pensar, cuando yo a ese tío lo mataría, no me como un poco por eso. Era un tío que le están viniendo cosas sin que quiera. Eso, ese trastorno, tú, no sé, te estoy preguntando, es decir, tú le estás dando pautas, pero resulta que le llueven estímulos de todo tipo, los cuales él no puede dominar. Sí, le estás enseñando a dominarlos mediante... pero son estímulos que son, diríamos, por decirlo de alguna manera, anormales, patológicos. Y esos, porque tú le puedes ayudar a dominar un estímulo X, ¿no? Una historia concreta que tiene, pero le pueden llover de muchos tipos. Es decir, el problema, diría yo que, quiero decir, psicológicamente, con esa terapia conductual solamente se hace, o hay otros medios. Cognitivo y conductual. Bueno, primero yo creo que no es cuestión de no funcionar bien, yo creo que el cerebro funciona bien. Lo que ocurre es que de la misma manera que cualquier persona aparece un pensamiento de ese tipo intrusivo, en esa persona, en ese momento determinado, por una situación de estrés, por una situación anímica, por miles de situaciones, ese pensamiento en ese momento, ¡boom!, es como que salta la chispa y la persona piensa, uy, pero ¿por qué he pensado esto?, ¿no? Le da importancia, le da una interpretación errónea y ahí empieza todo, obsesión, compulsión. Entonces empieza. ¿Cuáles las razones? Bueno, el consumir drogas no tiene, o sea, quiero decir, no tiene nada que ver. O sea, quiero decir, puede ser que sí, quiero decir que lo de... yo no... No es una cosa que te lleva... Quiero decir que puede haber un fallo orgánico, algo que tengas gestado ahí por algo. No que te viene, quiero decir, igual que quiero decir que todos los desequilibrios no solo son psicológicos, también tienen su parte física. Le ha llegado por algo. Ya, pero siempre, pero el por algo, quiero decir, por algo, ya estoy comentando que hay muchas razones, puede haber muchas razones, por situación de estrés, por situación ambiental... Pues decía a ver si enfocáis la terapia de una manera solo psicológica. Pero no es psicológica, es que la psicología es, al final lo engloba todo, quiero decir, psicológico que es decir, nos centramos en todo. Tú trabajas por un lado las exposiciones, que por cierto, o sea, cuando tú trabajas las exposiciones, tú empiezas a trabajar los miedos desde lo más pequeñito, ¿no? Pero y luego poco a poco, con exposición tras exposición, lo que conseguimos es que todos esos miedos que están ahí en la mente del paciente, poco a poco se van reduciendo. Entonces es un trabajo que en un principio ataca un miedo, y sí que hay muchos más, pero como nos vamos exponiendo a ese miedo, la mente se va habituando a los miedos, se va exponiendo, y entonces de la misma manera van los miedos desapareciendo. O sea, es un proceso gradual, con lo cual evidentemente es la terapia de elección, pero sin lugar a dudas, porque se trabaja a nivel conductual y a nivel cognitivo, es decir, se trabaja, y luego sí que se puede trabajar otros aspectos, los cuales pueden haber hecho que esa persona desarrollara un TOC en ámbitos, pues yo que sé, igual si esa inseguridad le ha llevado a tal, sí que se trabaja, o sea, se trabaja en un conjunto. Tú no puedes trabajar solamente una cosa determinada, sino que trabajas en conjunto. Y también hay en ocasiones que se necesita de una medicación. No todos los casos son que vienen y no hay una medicación por medio. Y dices que también se necesita medicación, porque sin la medicación sería imposible poder hacer la terapia. Entonces, es una terapia de lo que no estamos hablando de algo que bueno, da resultado. No, está comprobado que da resultado. Al final, además, es así. Si hablamos que el TOC son miedos,
y los miedos, para poder tratar con los miedos hay que exponerse a ellos, pues es así, ¿no? Es un poco la idea, pero no es que el cerebro esté mal, ni a mí no me gusta hablar de que el cerebro esté mal, ni eso, no. Pues por alguna razón, bueno, pues ha aparecido el TOC, pero sin más, que yo creo que además es un trastorno que cualquiera de nosotros en cualquier momento puede desarrollarlo, o sea, la línea que separa... Los casos que tratas y conoces, normalmente a largo plazo has visto, yo pregunto porque estás hablando del tema y desconozco todo, ¿has visto recuperaciones? Es decir, bueno, pues ha sido una recuperación exitosa y claro, sí, evidentemente. Ha pasado una vida paranoica, por decirlo de alguna manera. No paranoica. Es que no es una vida paranoica. Decir, paranoica no es una vida paranoica. Miedo, no tiene... Porque una cosa es la paranoia y otra cosa son los miedos. Ya, me entiendes, quiero decir... Ya, pero es que a veces utilizamos mal el vocabulario y eso hace que la gente pueda pensar... de hecho, este trastorno, en general todos los trastornos mentales, bueno, trastornos, que es que tampoco me gusta la palabra, tienen un estigma muy grande y si nosotros mismos ya no utilizamos las palabras correctas, pues lo que hacemos también es estigmatizarlo más. Entonces, no es, simplemente son miedos que aparecen. Y la recuperación, sí, o sea, hay recuperaciones de personas de estar pues llevando una vida que no es vida a volver a llevar una vida normal, volver a trabajar, volver a hacer sus tareas diarias y todo muy bien. O sea, pero no solo por parte mía, sino cualquier psicólogo que trabaje el trastorno obsesivo compulsivo de esta manera lo puede decir, es así. Está comprobado y es la manera. Por ahora, no sé si en un futuro habrá alguna otra mejor, pero desde luego, vamos, lo puedo asegurar que es así. El porcentaje de recuperación, cuando dicen ¿qué porcentaje de recuperación? Pues hombre, si era una persona que no se valía por sí misma y ahora está haciendo una vida normal, pues yo creo que si no llega al 100%, pero está en un 80 o un 90, yo creo que ya es suficiente. ¿Y otras conductas compulsivas, por ejemplo, que te dé por comprar compulsivamente, eso no tiene por qué ser un trastorno, un TOC, ¿no? O sea, no tiene por qué, si no hay un ritual asociado a un miedo, no es un TOC. Bueno, es que lo del TOC al final es, decimos, ¿qué es un TOC? Una obsesión, una compulsión, ¿no? Bueno, en comprobar compulsivamente, pues también, realmente, aunque se pueda tratar igual de otra manera, porque igual el comprobar compulsivamente no viene asociado tanto a un pensamiento obsesivo, sino a una carencia o a un proceso de ansiedad o un proceso, ¿no?, que nos lleve a ello, ¿no? Entonces se puede trabajar, de hecho también se trabaja, tenemos que exponerlo, ¿no? Hay que exponer a la persona a que no compre, hay que exponer a que, es decir, que también se hace una exposición, pero se trata igual un poquito diferente. Pero bueno, es que al final etiquetar algo como ¿esto no es TOC? Bueno. O sea, la cosa es que la terapia no tendría por qué ser eso, ¿no? El tipo de conducta compulsiva. Bueno, el tipo de conducta compulsiva hay que trabajar, o sea, hay que hacer exposiciones, eso sí. Hay que hacer exposiciones o hay que ver, bueno, se podría ver cuál es la razón. Quiero decir, si hay una razón que es para reducir la ansiedad, pues igual hay que tratar a ver qué ocurre, ¿no? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿No? Depende un poco, habría que ver cada caso cuál es la razón de esa compra compulsiva, ¿no? Pues igual hay que atacarlo por el lado más del origen, ahí sí que se podría ver igual, ¿no? Pues bueno, esa ansiedad porque, yo qué sé, porque no me gusta mi vida y entonces para sentirme bien, como, o para sentirme bien, compro. Vale, pues entonces igual hay que trabajar la parte esa que no te gusta para que te ilusiones con otras cosas y no con comprar. Depende, hay gente, es un poco... Pero bueno, sí, se podría tratar de otra manera o depende, puede haber una compra compulsiva que tenga que ver también con un pensamiento obsesivo. Es que no se puede generalizar, cada caso es diferente. En la terapia del TOC has dicho que bueno, a veces hubiera asociado también una terapia médica, vamos a decir, con medicamentos y con... por experiencia veo que cuando se deja de aplicar esa terapia, cuando no se toma el medicamento con la seguridad en la que se debe tomar, automáticamente, al cabo de X tiempo, no es en un periodo muy corto, sino en un periodo mediano de plazo, vuelven a aparecer las obsesiones.
La persona que padece ese tipo de TOC que viene asociado con la toma de medicamentos para él estar mejor, va a tener que tomar siempre durante toda su vida esa medicación, o puede llegar un momento en el que solamente con un trabajo psicológico, un trabajo de conductual, puede llegar a estar bien. Yo en terapia he tenido pacientes que tomando una medicación bastante fuerte hemos conseguido reducirlo a casi nada, pero siempre, o sea, es decir, la terapia farmacológica está muy bien, pero tiene que ir acompañada de una terapia psicológica. Cuando se hizo la terapia era farmacológica y psicológica. Sí. Es afrontar el problema, claro, intentar superarlo, pero las palabras que se nos dijo a nosotros era, bueno, pero es mucho mejor tratarlo, tú vas a una guerra, es mucho mejor tratarlo con un escudo que no ir a cuerpo gentil, ¿no? Entonces el escudo, vamos a decir, es la medicación me está ayudando a luego el problema psicológico a trabajarlo mejor. Entonces la pregunta es, ¿hay alguna forma de que a la larga se pueda evitar el tema farmacológico o es más complicado, hay que trabajarlo más y no se puede? Con terapia, o sea, quiere decir que si tú combinas la terapia farmacológica con terapia psicológica se puede llegar, de hecho digo, yo tengo pacientes que lo han reducido a muy poco, incluso dejarla, depende. Hay gente que igual, pues si está tomando pues, serotonina, por ejemplo, sertralina, pues por ejemplo igual se queda pues con 50, ¿no? Por ejemplo, por mantenerlo así toda la vida. Hay gente que sí, que baja la medicación y la persona está bien. Y además es que lo ve, claro, pero para bajar ese nivel, esa medicación, ha tenido que haber muchas exposiciones o un número determinado de exposiciones y ver el psicólogo y decir, bueno, venga, vamos a empezar a bajar un poquito y bajar de poco en poco mejor, no de repente. Y sí, se puede, vamos, de hecho es lo que se suele hacer. Hay casos en los que no hace falta ningún tipo de medicación, la terapia sola es suficiente, y hay otros casos que sí, pero siempre la idea es intentar, en cuanto se pueda, bajar esa medicación. Si se puede, igual casos, pero vamos, lo normal es bajarla, y si quieres mantenerte, hay gente que se mantiene ya toda la vida con 50, pero es que 50 es poquísimo, y hay gente que deja toda la medicación. Entonces hay que ver también eso, qué terapia se siguió. Rosa, ¿no es el gran desconocido, el TOC, de los terapeutas? Claro, es que es lo que siempre hablamos. Hay pocos y los pocos, o sea, estamos pocos. Y muchos dicen, sí, yo soy cognitivo-conductual, pero no hace falta no es ser cognitivo-conductual, es aplicar la EPR y no solo aplicarla, sino aplicarla bien. Pues no es fácil aplicarla bien, sobre todo en los TOC que os he comentado, que son obsesivos, que se llaman obsesivos puros. A veces es muy complicado si no sabes del TOC, porque el TOC de contaminación es fácil tratarlo, pero este tipo de TOC, ¿cómo tratas? ¿Cómo expones? ¿Cómo lo haces? No es fácil. Y ahí se pierden, hay muchos psicólogos que se pierden, que no saben cómo hacerlo. Y además, si habéis visto en el vídeo, cuando decía la psicóloga, yo os pongo al paciente al límite. O sea, hay que exponerle y no tener miedo. El terapeuta no tiene que tener miedo de lo que pueda hacer. Entonces hay veces que, claro, si no estás preparado, dices, no te expongas, y no llegas a exponer al nivel que debes exponer. Entonces, bueno, eso es la guerra que tenemos siempre, ¿no? Que siempre cuando hablamos, ¿no? Es decir, no hay terapeutas, no hay gente preparada para ello. Y hay veces que, pues eso, que en vez de ayudar lo que hacen es entorpecer y hacer terapias que lo único que... O sea, en una terapia hablada, por ejemplo, en un TOC, imaginaros un TOC puro, el cual la persona lo que hace es repetir muchas veces una frase o una palabra o algo hasta que se queda bien. Ese es su ritual, imaginaros, ¿no? Y va a consulta y le dice el terapeuta, venga, cuéntame todo. Pues qué mejor para el paciente, lo que quiere es contar todo, pero lo que está haciendo es la compulsión. O sea, van a terapia a hacer la compulsión. Entonces, se sienten muy bien cuando salen, porque cuando salen, pues claro, ya han soltado todo, pero a la vuelta de nada se sienten otra vez mal. Y entonces, además, se produce una relación de dependencia hacia el terapeuta tremenda, porque lo que buscan es eso. Por eso hay veces que incluso, bueno, yo creo que si un psicólogo no sabe, es mejor decir no sé y no tratar. Puede haber una persona que tiene un TOC desde hace, vamos a decir, antiguo, ha ido cogiendo TOCs diferentes, sustituyéndolos, y cuando tratas esa terapia,
vamos a decir, que se cura el último que tiene, pero aparece uno que tenía anteriormente. ¿Te ha ocurrido eso? Sí, 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 sí. Y vamos a decir, le curas ese otro y aparece otro más antiguo. Hombre, eso es porque está muy enraizado el TOC, ¿eh? Eso es porque lleva ahí... Normalmente, de hecho, cuando empiezas a tratar el TOC sí que aparecen otros, sí que suele parecer, pues este que no tenía... Y claro, el paciente dice, joder, ¿pero qué pasa? Si este ya es que estaba olvidado, ¿no? Pero nuestra mente no distingue. Para nuestra mente, cuando se habla de las 1000 caras del TOC, nuestra mente no distingue entre un TOC y otro. Nuestra mente solo ve que hay un miedo, que ese miedo, tú, digamos, es como alguien que te está diciendo, tú tienes que hacer esto. Y cuando le dices, no lo voy a hacer, dice, ¿cómo que no? Pues ya verás, voy a ir ahora a esto que tenías ahí olvidado para que me hagas caso. Entonces va un poco, al principio, el TOC va así, ¿no? Como va intentando coger hasta de donde puede. Entonces, en esta terapia lo que estás haciendo es tratar los síntomas. Desaparece un síntoma, aparece otro que ya había anterior, desaparece... No es un síntoma en sí, o sea... Sí, son síntomas. Bueno, sí son síntomas. Claro, son miedos. Con la experiencia, el síntoma. Claro, son miedos, ¿vale? Entonces... Pero, bien, y el miedo, y la causa, que es lo que decía por ahí, la causa es lo que no sabéis. No sé la causa. Bueno, primero que la causa... ¿Qué pasa? Se adormece con la medicina, ¿cómo se dice? Eso con la medicina, pero no con la... Pero eso a nivel psiquiátrico, bien, a nivel psicológico nosotros no tapamos. Nosotros lo que hacemos es ir digamos, al momento actual. Porque la causa tampoco a veces es importante, depende en qué casos. Por ejemplo, si la causa... Yo tengo diferentes pacientes y en muchos de ellos la causa ha sido una situación de estrés, en muchos, una situación de estrés enorme que les ha llevado a eso. ¿Qué ocurre? Que cuando empiezan a sentirse mejor, trabajamos también eso otro. Porque yo siempre les digo, si tú ahora estás bien y vuelves otra vez a ese tipo de vida que llevabas antes, va a volver a pasarte. Si no es TOC, va a ser ansiedad o lo que sea. Entonces, normalmente cuando una persona viene a terapia, no solamente trabaja el TOC, sino trabaja muchos aspectos de su vida que igual tiene que cambiar. Entonces, puede ser eso, puede ser aprendido. Cuando se dice es genético, bueno, puede ser genético, puede ser que si tú lo has visto en tu padre, que era una persona que hacía X rituales, tú has aprendido de ahí, ¿no? Pueden ser, hay casos, sí que hay casos que, por ejemplo, una de las causas puede ser que ha sufrido malos tratos, que ha sufrido ahí, eso sí que hay que trabajarlo. En esos casos sí que hay que trabajarlo, porque el TOC viene a ser como una válvula de escape o una protección ante eso que ha pasado. Entonces ahí sí que tendríamos que trabajar esto también, porque claro, eso está ahí, está de alguna manera. Entonces, el problema es que el TOC cada TOC es diferente, en cada persona es diferente y no es lo mismo, es un TOC que ha sido por una situación estresante que un TOC que viene de lejos por una situación de abusos. No se trata, aunque se hagan exposiciones, ahí hay que trabajar también eso, porque está. Pero bueno, hay veces que no, que el origen pues no siempre se sabe. Y genético no es, porque es que hay familias que no has conocido a tu bisabuelo y el tío y el tal, o sea, hay familias que sí. Pues ahí puede ser ambiental, porque lo han vivido y también puede haber un componente genético. Quiero decir, se dice que en las personas con este trastorno hay un déficit de serotonina. Pues puede ser como, ¿no? Como otro tipo de enfermedades que son genéticas, puede ser, ¿no? Pero bueno, ahí por ejemplo eso, el que sea genético. Y luego eso, pues puede ser, vale, en familias hay, por ejemplo, pues yo qué sé, hermanos que tienen y uno tiene el punto, pero no llega a ser el problema del TOC que te afecta a tu vida. Sin embargo, pero el otro tiene el punto, quiere decir que lo tiene ahí. Lo que pasa es que no lo ha llegado a desarrollar, o no le ha alimentado el TOC. Claro, por eso, porque puede haber una predisposición genética, podemos tener, como hay predisposición genética a tener otra serie de enfermedades, tú puedes tener esa predisposición. Y puede ser que pases por la vida y no pase nada, pero que ocurra determinados aspectos o algo en tu vida que haga que aparezca y brote. Puede ser. Vamos, es que además es muy habitual que pase eso. A mí lo que no me quedó claro es la explicación del señor que preguntó, no sé si me ha quedado claro, es cuando has dejado la terapia y has dejado la meditación y se ha vuelto a repetir un proceso. En esos casos, lo que yo he entendido que sería la pregunta, o la hago yo,
es que se vuelve a hacer, se vuelve a empezar de nuevo, o es como cuando te da una infección y luego te vuelve otra y luego te vuelve otra y cada vez la tienes que tratar. En este caso sería así, ¿no? Porque si ya se ha recuperado o se recupera ya para siempre, para toda la vida, ese sería más el matiz de la... O lo que tú has dicho, que depende del terapeuta, depende del caso. No sé, hay muchas interrogantes que se me han hecho ahí cuando le he oído y la contestación. Bueno, en principio la idea es que yo, por ejemplo, los pacientes que se han recuperado, siempre les digo, si en un momento dado, pues hay un momento como en la vida, que por cualquier cosa estás peor, sufres, yo qué sé, algo, ¿no? Entonces sí que tú ya tienes las herramientas, o sea, nunca va a volver al punto de partida en el que vino, ya tienes las herramientas. Está claro que si tú eres una persona obsesiva te vas a llegar a obsesionar, vas a obsesionarte, pero ya tienes las herramientas, entonces nunca vuelve a pasar, y no me ha pasado que vuelvan otra vez con el nivel de malestar, con el nivel de... para nada, o sea, la recuperación es real, es una recuperación real, o sea, es una recuperación que no es que, bueno, ahora otra vez, y ahora otra vez, y ahora otra vez, no tiene que ser así, o sea, si has hecho bien la terapia no tiene que pasar eso, o sea, la recuperación está... Si hay un momento de bajón o de algo, tienes las herramientas, te puede llamar, oye, ahora me encuentro un poco peor, tal, que no sé qué, pero se trabaja, es que hay que trabajarlo bien para que no ocurra eso, para que no vuelva otra vez, ¿no? Esa es la idea. O sea que remitir no es tan fácil, remitir se dice. El que Volver a pasar se dice remitir la pérdida. Pues es que no se puede generalizar, depende de casos. Que si se trabaja bien, no tiene por qué. O sea, puedes trabajar con un porcentaje de funcionalidad de un 80%, 90%, puedes tener pensamientos, pero no les vas a dar importancia, vas a tenerlos ahí. Entonces... ¿Te ha dado el caso alguna vez que una persona muy creativa que deja ese TOC y adquiere otro nuevo porque dice, adquiere otro nuevo? Trabaja. Estando en terapia, sí, pero después que aparezca otro tipo de TOC... Uno que no tenía antes, algo que, bueno, hace otra cosa. Sí, eso se da. Sí. O sea, es decir, que de repente pueda aparecer otro tipo de TOC. ¿Otro tipo de TOC? Sí. Sí que a veces se dan casos de que viene con un TOC de... O pues por ejemplo el típico TOC, bueno, de miedo a contaminarse, o bueno, más que contaminarse, miedo a contraer SIDA por fluidos y eso, de repente leer algo que tiene que ver con otro tipo de TOC, desaparecer el tipo de TOC ese, pero el que tenía al principio, y aparecer el otro. ¿Y qué opinas de nuestro caso, por ejemplo, de esta falta de profesionales del TOC? Que los profesionales de aquí de Zaguaquera, que está tan mal nuestra hermana, que le aconsejan ingresarla. ¿Qué opinas de los ingresos en estos casos? Bueno, pues los ingresos depende, hay casos que son necesarios los ingresos, pero sí que pienso que un ingreso en sí lo que hace es estabilizar, pero no es una cura, no sirve en mi opinión, pero sí que puede ser para estabilizar un poco. Sobre todo lo que suelen hacer es eso, ver la medicación, qué es lo que no funciona, y meter, bueno, y suele ser así, es medicar, hasta ver si se puede estabilizar. Entonces los ingresos, bueno, creo que falta bastante por hacer. Y aunque bueno, pues sí que en casos es necesario, creo que faltan especialistas realmente preparados para ello, con lo cual, bueno, hay ingresos en los que, bueno, yo conozco casos de eso, de ingresos, hay casos, había todo, pero casos de ingresos de que aparte de que cuesta muchísimo dinero, bueno, pues tampoco se ha visto grandes resultados, ¿no? A veces igual más que nada es por lo menos para volver a establecer una serie de normas, ¿no? Porque si la persona ya... Claro, con el TOC es como con todo, o sea, no tiene nada que ver un tipo de TOC X con otro. O sea, de hecho, las reuniones que se han hecho en Vitoria, se hacían reuniones de gente con TOC, y al final vi que no era bueno. ¿Por qué? Porque o sea, si tú estás con una persona que tiene un TOC de 1 año, 2 años, que más o menos está bien, y estás al lado de una persona que tiene un TOC de hace muchos años, un TOC invalidante, que imagínate no se puede levantar de la cama, no puede eso, pues
a la persona que está bien, es que le dice, pero bueno, pero... Y es así. Entonces, no puedes, cuando decimos, bueno, vamos a hacer reuniones de TOC, es que incluso en las reuniones de TOC hay que diferenciar, porque hay personas que eso, que cuando el TOC ya hace que no te levantes de la cama, que no te puedas ni siquiera levantar de la cama, pues hombre, en esos casos un ingreso puede estar bien para poder volver a marcar unas pautas de levantarse una hora, de hacer una cosa, de hacer... El problema es que los ingresos, aunque sí que pueden ayudar, no están todavía lo suficientemente preparados las personas que trabajan en los hospitales como para tratar el TOC, porque debería haber un psicólogo que trabajase y ahí diese... a domicilio, que trabajase las exposiciones y que se trabajase así. Eso es lo que falta. Y que tenga pasión. Y que tenga pasión. Pasión por ello. Entonces, eso es lo que siempre estamos hablando, que falta y que no hay lugares. ¿Qué tenemos? Solo tenemos la asociación de TOC en Granada y la asociación también en Sevilla, con Alejandro Ibarra, que ha empezado hace poco y también está funcionando. También hay algo en Barcelona, pero es lo que más ahora mismo tenemos. Entonces... ¿Y en Vitoria tú? Sí, pero yo soy sola. Pero ya por lo menos consultas tiene ya. Ya en consultas sí. Claro, pero yo estoy sola. No, pero puedes informar, es que mucha gente no sabe ni que está lo de Granada, ni lo de Barcelona, ni lo otro. Es que las personas estamos muy, digamos, desinformadas, una porque no nos hemos ocupado, porque siempre hemos utilizado que no lo den hecho. Porque si entramos en internet... En internet ahora aparece todo, ¿eh? Si pones todo... De cosas, ¿no? Sí. Y de cosas de psiquiatría y de todo. Pero que hasta ahora pues eran más cómodo que, bueno, ahora está mal, ingresamos, ¿no? Pero claro, ahora nos hemos dado cuenta que pueden existir otras cosas y que podemos hacer otras cosas y que no nos gusta ingresarlas. Es verdad. ¿Pero qué haces? Pues aquí está Rosa, pero... Contra el miedo amor, como decía. Ha puesto una cosa que es terapia a domicilio, pero de tal forma mucho amor, como dice... Claro que la terapia a domicilio... Que hay otras cosas. Claro, la terapia a domicilio, evidentemente, sí. Pero yo creo que eso, yo siempre considero, vosotros los familiares, podéis hacer fuerza. Es que es lo que tenéis que hacer fuerza y decir, venga... porque de alguna manera hay que mover esto y que podáis eso, que pueda haber unos servicios adecuados, que haya coterapeutas que estén preparados para poder hacer esas visitas a domicilio, puedan hacer EPRs, puedan hacer entre todos, pero sobre todo sois vosotros los familiares los que más... Entre el equipo y los familiares. Claro, eso es claro. En muchos sitios ya. O sea, el TOC cuando ataca de tal manera que no es que se vuelva egoísta, es que no puede pensar en otra cosa. No te da pausa. Es que no te da para más, es la cárcel mental, que no puedes, por más que quieras. O sea, es así. Siempre dicen que es de los peores trastornos que hay, por lo que supone, por lo que padece la persona. Oye, me ha dado impresión. Normalmente un delincuente, una persona que delinque y va a la cárcel, allí aprende mucho más, con los que están en la cárcel, aprende mucho más truco y tal. Entonces me has dicho de que un paciente con TOC, si se junta con otros con TOC, puede también adquirir ahí... Depende. Cosillas, si ¿no? si diríamos que son pacientes que tienen más o menos el mismo nivel, quiero decir que son más o menos, entonces muy bien. Así. Porque ahí sí que se pueden, pues se ven, ay mira, pues tú también tienes, pues no sé qué, hablar entre ellos y eso, entonces sí, ahí sí. Pero cuando estamos hablando de TOCs, que es que además casi ni, o sea, son TOC pero no tienen nada que ver. O sea, es que no tienen nada que ver unos con otros, entonces no. Lo único que hace es, ya digo, yo lo hemos probado, lo hemos hecho en Vitoria y se ha visto que no, y yo decía, bueno, entonces es que yo veía que mis pacientes, claro, al final diferencias, yo tenía mis pacientes, luego, pues eso, personas que venían y ahí había una mezcla que decías, no, y había gente que estaba muy mal, y claro, ellos querían hablar, ellos querían, es normal, pero no era positivo. Es que si padeces TOC, hay determinadas experiencias que no quieres oír. O sea, es que no quiero oír determinadas cosas. Sí, lo que pasa es que sí que es bueno, ¿no? El tener a gente que decir, bueno, esto no, como he dicho antes, ¿no? Es el trastorno silencioso. Decir, bueno, hay más personas así, ¿no? Entonces, está muy bien. Por eso yo tampoco entiendo cómo los grupos, a veces grupos que se hacen de autoayuda o hay personas de todo tipo. Ya hay gente con todo, gente con esquizofrenia. Yo eso no lo puedo entender, porque eso todavía es peor. O peor o igual de mal, ¿no?
cada uno aquí tiramos un poco para lo nuestro, ¿no? Para nuestro problema. Has comentado que una de las causas, o una de las posibles causas del TOC puede ser un déficit de serotonina. Entonces, no es tan ilógico poder agregar por medio farmacológico esa serotonina, ¿no? Quiero decir, si mi cerebro no segrega la serotonina que tiene que segregar lo suficiente como para tener una estabilidad normal, entiendo que eso es un defecto, vamos a decir, que lo voy a tener durante toda la vida. Si hasta ahora no segrega la serotonina que tiene que segregar, por él solo no va a empezar a segregar más serotonina. Entonces entiendo que si el TOC viene producto de esa falta o ese déficit de serotonina, esa persona va a tener que tomarla siempre. Bueno, hay varias cosas. Diferentes inicios, ¿no?, del TOC. Puede ser por estrés, por tal, por cual, y puede ser por esa causa, ¿no? Entonces, si a ti te detectan, que no sé hasta qué punto se puede detectar si es esa la causa, o es una cosa que yo te estoy hablando desde hace 10 años, que se pensó que la causa del TOC era esa exclusivamente, ¿no? No, una de las causas. Una de las causas, pero bueno. Pero claro, lo que ocurre ahí es que en esos casos, por eso ahora están los antidepresivos, los IRS, los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, que son los que se tratan eso. Pero primero, normalmente solo con la medicación, o sea, se ve que sí, de hecho también en la depresión, por eso son antidepresivos. Porque no es solo con la medicación, es lo que te he dicho. Primero era un binomio, era medicación más conducta. Sí, pero sí. Espero, es que, a ver, sí, pero vamos a ver, no, yo no he visto, hay pocos casos en los que tomando solo la medicación se consigan los resultados que se quieren, por lo tanto, puede ser un factor, pero no, si fuera tan fácil no haría falta terapia, es decir, puede ser. De hecho, la serotonina también, yo siempre lo digo, se puede aumentar con alimentación, con ejercicio, con un montón de cosas se puede aumentar esa serotonina en nuestro cerebro. ¿Con la alimentación se puede aumentar? Sí, con alimentos que tengan triptófano. O sea, es decir, que no es tan... aumentamos los niveles de serotonina y ya está bien. El ejercicio, hay una serie de cosas, pero luego también haciendo las exposiciones, cuando tú haces las exposiciones lo que haces es que tu cerebro vaya cambiando. Estamos consiguiendo que el cerebro cambie. Entonces, al conseguir que el cerebro cambie, también se producen esos cambios en el cerebro. Por eso, no es tanto la medicación... Cambios físicos. Claro, se produce, neuronales. Claro, las neuronas... Se puede cambiar la física del cerebro. Claro, se cambia la física sin tener que utilizar esa medicación, que cuando dejas la medicación vuelve a lo de antes. Sin embargo, cuando hay una terapia, hay unos cambios, las neuronas, hay una plasticidad en nuestro cerebro y entonces cambia, estás cambiando la forma de... Yo, con todos los respetos a la profesión médica y de lo que haga falta, la relación causa-efecto de determinadas cuestiones a nivel fisiológico, muy pocas veces las encuentro perfectamente relacionadas. Cuando te están diciendo que esto es bueno, no sé qué, etc., se suelen basar en estadísticas, en otro tipo de cuestiones, pero realmente encontrar una absoluta correlación causa-efecto y científicamente demostrable, recurriendo a sus argumentos, no lo veo. Entonces, la falta de serotonina podría ser, como has indicado, una de las causas, pero cuando la serotonina se está incrementando por otras cuestiones, etcétera, etcétera, o cuando también farmacológicamente se incrementa la serotonina y no da resultados, pero bueno... La medicación solo para el TOC no sirve. Es que la relación causa-efecto en las cuestiones fisiológicas, médicas y farmacológicas, empiezas una por una. A que te las expliquen, a que te las demuestren y la verdad es que lo que digo es que entiendo en mi caso, o en nuestro caso, tienen que ir las dos asociadas. No vale solamente con la medicación y no con la medicación sola nunca. Entonces, con la conducta solo tampoco hasta. A ver, con la conducta que se ha aplicado y con lo que hemos hecho, con eso solo no vale, porque cada vez que se ha dejado la medicación, a la larga...
pues hay algo habido en esa terapia que no se ha llegado a hacer del todo bien, o se ha hecho bien pero no ha llegado al punto, porque no tiene que pasar. O sea, lo que se consigue es eso, que se reduzca y se siente bien, y además la persona dice, jo, qué bien, ya estoy reduciendo y ahora ya puedo. ¿Por qué? Pero precisamente por eso, porque ya ha habido unos cambios en tu cerebro que hacen que ya no necesites esa medicación. Cuando se siente bien, poco a poco va probando a bajar la medicación, incluso por dejadez, vamos a decir, como está tan bien, no la toma, y a la de 4 meses, 3 meses, vuelve. Igual es también psicológico porque luego empieza a tomar la medicación y ya está mejor. Pues, de todos modos, el psiquiatra que nos trata tampoco nos dice, o sea, toma las pastillas y tampoco dice, pues tienes que hacer esto. O sea, la medicación, ¿estás mejor? Baja la medicación. Punto. O sea. Claro, pero eso sirve para el momento. No, pero si dejas la medicación... Es así, pero no es así, porque antes durante la medicación estuvo 3 años haciendo aprendizaje conductual. Entonces, en teoría el aprendizaje conductual lo tiene hecho. Entonces no hace falta volver a enseñarle el aprendizaje conductual, porque ya en teoría lo tiene hecho. Entonces, dice, bueno, ¿estás mejor? Pues vete bajando. Porque sabes la conducta que tienes que tener. ¿No te encuentras tan bien? Pues cuando de repente baja y no toma, se encuentra mal y tiene que volver. Entonces lo que no sé es que puede ser que la conducta que no la tenga bien aprendida. O que no la está aplicando bien, o que en un momento dado se relaja, porque me imagino que esta es un trastorno en el que tienes que estar alerta todo el rato. No puede dejar la medicación en cuanto la deja. No, a ver, no es en cuanto la deja. Al final yo me encuentro, yo no, la persona se encuentra bien, se relaja, claro, es con perdón de la palabra, coñazo tener que estar tomando pastillas todos los días. Sí, pero yo estoy bien, eso nos pasa a todos, no me duele la cabeza y tomo un Espiricet y cuando no me duele la cabeza no lo tomo, ¿no? Pues aquí es igual, él se encuentra mejor, pues no toma la medicación. Y al no tomar la medicación, no en un día, ni en 2 ni 3, sino que a la larga... Claro, pero no debiera ser así. O sea, primero que tiene que ir, por un lado una cosa y por otro la otra, pero en el mismo espacio. Si tú estás tomando la pastilla, estás haciendo la terapia. Y luego vas reduciendo esa pastilla conforme vas avanzando en la terapia. Pero es todo, o sea, en el mismo momento, ¿no? Sí, pero es que la terapia, eso no me explicó a mí, la terapia era aprender a realizar la terapia. Y eso en los trastornos compulsivos y en los obsesivos solamente... Es lo mismo, es obsesivo-compulsivo. Los trastornos obsesivos son los que... Yo tengo los 2 casos en mi casa. Pero a ver, todo compulsión, hay una compulsión, hay una obsesión. Sí, pero puede haber obsesiones sin compulsión. Siempre hay compulsión. Si no es de una manera o de otra, hay algo. Sí, no hay ningún tipo de... siempre hay algo. Tiene que haber algo. Siempre hay algo. Tú puedes no sé qué obsesiones o qué pensamiento, pero algo tiene que haber. Algo siempre hay. Sí, la obsesión sí que existe, pero lo que no hay... Que igual la definición ya no es TOC, porque el TOC es trastorno obsesivo-compulsivo. No, que yo te aseguro que hay, te lo aseguro al 100% que tiene que haber algo. Tiene que haber una algo, compulsión. Tiene que haber una compulsión, conductas de evitación, algo tiene que hacer para reducir ese malestar. Algo. No sé si... Pero algo tiene que haber, siempre tiene que haber. O sea, no es porque si no... O sea, si no hay una manera de reducir el malestar, sino que simplemente viene el pensamiento, o es que está en los inicios, y entonces puede pasar así sin más, y si no está en los inicios, tiene que haber algún tipo de algo. Si no es evitación, evitar estar, evitar pensar, evitar tal, algo. No sé, la familia también tiene algo que ver en el tratamiento, digo, en el aspecto de cambiar su forma de hacer cosas. Claro, la familia es fundamental, yo Por siempre eso. lo digo, el coterapeuta tiene que estar... Si solo se cambia él y la familia seguimos igual, pues entonces es más complicado, ¿no? Tiene que estar en la terapia como tal, para empezar, y después, claro, pues posiblemente igual hay hábitos, cosas que haya que cambiar. Claro, no, porque no si lo se sé. repiten los hábitos de la familia y tal, pues a lo mejor se repiten las compulsiones.
y todo eso, aunque No haga sé, el trabajo. pero sobre todo en la terapia tiene que estar, en la terapia sí que es importante que esté la familia, porque hay hábitos que hay que cambiar y la familia es la que está en casa con, ¿no? Nosotros no estamos con él, con ella en casa, entonces tiene que estar y tiene que trabajar, o sea, es una terapia que es una terapia con el paciente, con el familiar, o sea, una terapia conjunta, no puede haber una terapia solo con, a no ser que no tenga a nadie, Claro. que es más difícil. Oye, perdona, ¿tienes experiencia con personas con discapacidad intelectual, especialmente síndrome de Down? No. Solo lo que he trabajado son personas con TOC, pero niños, adultos, pero... También tienen. Es que el colectivo de personas con síndrome de Down, sobre todo la parte compulsiva, rituales que ya empieza, y además, conforme antes tenía una experiencia de vida relativamente corta, ahora ya llegan a los 60, 60 y pico, y hay muchas personas que están teniendo, bueno, que los rituales les están impidiendo llevar una vida normal, y claro, es un colectivo todavía más invisible, incluso para los psiquiatras y psicólogos. Sí, pues no he tenido, pero sí es cierto. Sí, pues mira, es una cosa que es importante tener en cuenta. En lo que yo trabajo con personas con discapacidad intelectual y cosas que voy leyendo, pues hay, pero realmente, claro, luego lo que te dicen es que la terapia es muy, como muy complicada, claro. Ya la comunicación puede ser difícil, la conciencia que pueden tener de la parte obsesiva, pues vaya usted a saber. Lo que hace mucho daño es que no lo decimos. Claro, eso es, el mantener el silencio. Es que no lo dices, o sea, es vergonzoso, es humillante. Pero no es así, en realidad no es vergonzoso, pero no es así. Es como uno lo ve porque digamos que tú sabes que la conducta que haces es absurda. O sea, estás bien y dices, pero bueno, ¿por qué estoy comprobando esto 1000 veces? Es absurdo. ¿Y cómo lo dices? O sea, es que tú estás en el trabajo y no puedes comprobar algo 1000 veces. No puedes, porque es que te van a echar. Es que entonces... Sí, la sociedad en ese sentido no contribuye mucho, todo lo contrario. Claro. Pero yo creo que, por ejemplo, en lo que comentabas tú, esa parte espiritual, una persona con TOC, cuando sale del TOC, se produce lo más bonito que se puede producir, ¿no? Que es, se libera. O sea, se libera totalmente. O sea, esa cárcel mental consigue liberarse. Y eso, yo creo que no hay mayor regalo para el alma que sentirse libre. Entonces es lo que ellos siempre dicen, no, me siento libre. Entonces conseguir eso es conseguir... Pero el TOC alguna vez se siente libre, porque yo a veces lo relaciono un poco como en periodos, en momentos a veces que estás mejor o lo que sea, ¿no? Es como cuando alguien, por ejemplo, sabe que tiene mal la garganta y que cualquier cosa le va a afectar, entonces se pone un pañuelo. Entonces tú con el TOC, en cuanto ves algo que tú estás bien, pero ves algo que... prevención. Entonces ya no eres tan feliz, o sea, siempre tienes tu propia cárcel. Pero tienes cárcel cuando no tienes terapia. Cuando tienes terapia, es lo que digo, aprendes. Tu cerebro se produce un proceso de reaprendizaje. Entonces, ante ese mismo estímulo, no vas a sentir esa ansiedad o ese miedo que has sentido hasta ahora. Pues era eso, porque no estamos bien atendidos. Porque desde luego el sistema público de salud son súper amables, la verdad, pero es que desconocen totalmente qué es el TOC. Es increíble. O sea... Es que incluso preguntas, un profesional para el TOC que esté dispuesto a pagar, no sabemos. Es increíble. O sea, es que a mí me han llegado a decir que no saben. La experiencia que tengo desde luego con los aquí talleres es un horror. Yo estuve con mi hijo 1 año y medio en el psicólogo, nadie se decía lo que tenía, nadie tal, y por mediación del médico de la fábrica que dice, mira, a mi hijo le pasa algo y nadie me dice qué es lo que le pasa. Me dio la dirección, me decía, no, el doctor Fuentes Vicky, que está en la policlínica, y mi hijo cuando salió de la consulta salió llorando y dice, este sabe lo que tengo. Después de haber estado 2 años pasando por psicólogo. Es increíble. Este sabe lo que tengo. Sí, es que... Es fuerte, que haya desde 2 años psicólogo arriba, psicólogo abajo, vuelta arriba, vuelta abajo. Ves que las conductas que hace no son normales, se las dices al psicólogo. Claro, pero si no entiendes de esto, es lo que ocurre, que llega el paciente y dice, el paciente sabe perfectamente cuando el terapeuta sabe o no sabe, enseguida. Entonces dices, no tienes ni idea, pero es que es así, porque sabe más el paciente que el terapeuta. Yo creo que hay varias cosas, ¿no? El hecho de que mucha gente lo oculta, no lo dice, y después, pues todo lo que se puede hacer, todo lo que lo podemos dar a conocer, pero como somos pocos,
pues claro, el esfuerzo es máximo, ¿no? Porque hay veces que dices, pues que claro, se necesita más gente, más cosas. Realmente vivimos en Vitoria en el año que vivimos, es que en el ámbito laboral no lo puedes decir. Nosotros que venimos de Vitoria. ¿Ah, sí? Es así, en el ámbito laboral no lo puedes decir. Todavía la sociedad está muy estigmatizada. Pero igual cada uno, yo siempre digo, cada uno de nosotros lo que puede hacer. O sea, vamos a ver lo que podemos hacer cada uno de nosotros a nivel particular, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues igual no puedes decirlo en el trabajo, pero igual lo puedes decir, no sé, o ya no decirlo, pero por ejemplo cuando hay charlas, pues comentar a la gente, oye mira, hay una charla de tal... Es decir, hacerlo visible, que cada vez se sepa más y hacerlo bien, porque por ejemplo eso, con lo de la obra de teatro de Toc Toc, por ejemplo, pues esa obra de teatro, pues para mí me parece que no hace ningún favor a las personas con TOC, ¿no? Entonces, si por ejemplo que nosotros hemos visto la obra de teatro, pues no me parece, ahora a ver la película, yo la voy a ver, pero desde luego, si veo que no, voy a poner críticas en todos los sitios, como puse con la obra de teatro en Facebook, porque no me pareció. ¿Qué prevalencia, que se sepa? Dicen que un 2%, pero es que 2% es lo que hay para todas las enfermedades. O sea, da igual lo que miras tanto, 2%, trastornos, 2%, no sé qué, todo es 2%, o sea, que no tienen ni idea, porque hay muchísima gente que tiene TOC y no está diagnosticada. O sea, yo creo que hay un porcentaje altísimo, pero altísimo, me da la sensación, porque además no sé cómo hacen esas estadísticas, en base a qué, cuando se va a Osakidecha y los que no van a Osakidecha y van a un sitio privado, ahí no aparecen. Entonces, no, es como decir, famosos, pues ahora eso, la moda de que todos los famosos tienen TOC. Venga, hombre, por favor. Casillas cuando tocan los largueros, podría ser superstición. Yo creo que es superstición o manías, cosas de esas, claro, tiene TOC. Y eso hace mucho daño también, es lo que decía Robitali, que al final hace daño, porque no es así, no es una tontería. Yo también tengo TOC, parece que se ha puesto de moda, que no.